de solo escucha. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo seminario de Lab Ferrer titulado Evaluation of Dispatch Data Using Soil Moisture Sensors, Punctual Measurements and Simulations. El seminario va a tener una duración de unos 20 minutos aproximadamente y vamos a colgar la presentación en el blog de hidrología de suelos de Lab Ferrer y la presentación también la vamos a colgar en el canal YouTube de Lab Ferrer. Yo soy Mía Fontanet Ambrós y aquí tenéis mi correo por si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia. Y lo que voy a presentar forma parte de la primera parte de mi doctorado industrial que estoy realizando entre la Ferrer y la Universitat Politécnica de Cataluña. También los resultados presentados pues forman parte de un proyecto de investigación Marie Curie en que la Ferrer participa y aquí tenéis su página web por si queréis visitar y ver de qué va el proyecto. Esta presentación vamos a contar un poco cómo se tiene que medir humedad de suelo en función de nuestra aplicación. Entonces, antes de medir la humedad de suelo nos tenemos que preguntar el por qué, dónde y cómo. El por qué quiere decir para qué aplicación queremos medir la humedad de suelo, ya sea por estimar el cambio climático, para hacer el balance de una cuenca o para el manejo del riego. Después tenemos que saber cómo de grande es nuestro problema, es decir, la escala en que vamos a medir la humedad de suelo, ya que puede ser una región, una cuenca o puede ser a escala de campo. Y finalmente, pues tenemos que decidir cómo queremos medir esta humedad del suelo. Ya, bueno, existen varias metodologías y técnicas que pueden ser el remote sensing, utilizando sensores o las medidas gravimétricas. En nuestro caso, nosotros queremos medir humedad de suelo para el manejo del riego a escala de campo y tenemos que decidir con qué método vamos a medir esta humedad de suelo. Y existen varias opciones. Podemos utilizar el remote sensing. En este caso vamos a contar el algoritmo dispatch, en qué consiste. Y lo que son las técnicas de remote sensing son técnicas económicas, ya que te puedes descargar los datos desde diferentes páginas web. Y lo que pasa es que son medidas indirectas y que normalmente la resolución espacial es baja. Después hay otra posibilidad, tenemos los sensores de humedad, en que podemos tener una alta resolución temporal y sabemos que, bueno, que las medidas son in situ. Las desventajas son que, por ejemplo, a veces o mucho a menudo, pues tenemos que monitorizar toda una parcela de cultivo con solamente un punto. Es decir, con un solo punto y estos datos de humedad tendrán que representar toda mi parcela de cultivo. Y esto, en función de la variabilidad espacial que tiene mi suelo, de mi parcela, pues a veces puede ser difícil. Y a veces, pues estos sensores de humedad pues necesitan una calibración específica. Finalmente tenemos las medidas gravimétricas, que son económicas y son directas experimentales, pero cada vez que necesitamos una medida, tenemos que ir a campo y medir. Entonces, esto normalmente, logísticamente, no es viable. Otra posibilidad que tenemos es simular la humedad de suelo, utilizando un modelo matemático. En este caso, nosotros utilizamos el programa Hydrus. Todos los modelos matemáticos consisten en que tienes que introducir unos parámetros input, que en este caso son los parámetros de Van Genuchten, que es la descripción del suelo, la caracterización hidráulica, y unas condiciones de contorno para describir los procesos que afectan el suelo. Se ejecuta el modelo y se resuelve una ecuación en concreto. En este caso se resuelve la ecuación de Richards. Y finalmente, una vez se ha ejecutado el modelo, pues se genera un output. Este output pues va a ser comparado con medidas realizadas a campo y se van a sacar unos parámetros estadísticos para ver si el modelo pues
representa la realidad o no. Entonces este modelo lo que podemos hacer es mejorarlo. ¿Cómo se puede mejorar? Se puede mejorar pues calibrándolo. Ya puede ser una calibración manual, que consiste en modificar los parámetros hidráulicos introducidos al iniciar el modelo, ejecutar otra vez el modelo y ver si lo hemos mejorado o no, si el output pues representa más la realidad o lo contrario. Y después pues lo podemos calibrar automáticamente, que consiste en asimilar, en este caso, medidas de humedad de suelo hechas a campo, pues asimilarlos en el modelo de forma que se va actualizando el modelo y por lo tanto lo vamos mejorando. Los objetivos de esta presentación son comparar distintas metodologías para medir humedad de suelo y decidir cuál de ellas pues, nos proporciona unas medidas de humedad pues, más útiles y más realistas. Después vamos a evaluar el método dispatch, que ya vamos a ver en qué consiste, y también vamos a simular la humedad de suelo utilizando el programa Hydrus 1D. El área de estudio está situada en el municipio de La Foradada, en la comarca de La Noguera, Cataluña, y forma parte del sistema Aigua Segarra Garrigues, donde las parcelas de cultivo están cambiando de secano, están instalando a sistemas de riego. Aquí tenéis la parcela de cultivo, que tiene una extensión de 23 hectáreas, y el sistema de riego es por expresores. Antes de empezar lo que es la campaña de campo, lo que hicimos fue zonificar un poco la parcela de cultivo para determinar si tenía zonas diferentes o no. Entonces lo que hicimos fue descargarnos las ortofotos de la web del Institut Cartogràfic i Geològic de Cataluña, y lo que vimos es que la parcela de cultivo, que es esta de aquí, es una fotografía del año pasado, pues tiene unas cicatrices y tres zonas diferenciadas. Podemos observar que aquí la parcela pues tiene una cicatriz importante que representa este antiguo camino de aquí, que también se puede observar en esta foto aérea de aquí. En el 2012 lo que pasó es que se hizo una concentración parcelaria y se creó lo que es la parcela de cultivo actual. Y aquí se puede ver muy bien la cicatriz del camino, y en esta zona de aquí se aniveló toda la zona, toda la parcela. Es decir, aquí había un desnivel. En lo que se hizo para crear la nueva parcela de cultivo fue pues nivelar toda esta parte de aquí y se creó esta otra zona. Por lo tanto, nosotros decidimos pues zonificar la parcela en 3 zonas. La primera, que es la parte en que no ha tenido importantes modificaciones. La segunda parte, que es la parte donde ha sido nivelada. Y la tercera parte, que está incluida en la parcela de cultivo, pero que es bosque, que puede ser despreciada. Entonces, vamos a presentar cómo hemos medido la humedad de suelo, que ha sido con el algoritmo Dispatch, que es una técnica de remote sensing, después con medidas gravimétricas y después con sensores de humedad. ¿En qué consiste el algoritmo Dispatch? Consiste en que puede disgregar los datos de humedad medidos por el satélite SMOS, que está a 40 kilómetros de resolución, sus datos. Pues estos datos son disgregados desde 40 kilómetros cuadrados de resolución a 1 kilómetro cuadrado. ¿Cómo lo hace? El que hace es utilizar los datos medidos por MODIS, en este caso son los de temperatura de suelo a 1 kilómetro y los de NDVI a 1 kilómetro. Con estos datos lo que se calcula son los
es la eficiencia de evaporación del suelo, que aquí tenemos cómo se calcula. Tenemos en I la temperatura del suelo y en X el NDVI. Entonces, este trapecio puede ser dividido en cuatro partes. El primer cuadrante, donde el proceso dominante es la evaporación. El cuadrante D, el proceso dominante es la transpiración. El B es en condiciones de estrés hídrico y el C en condiciones de no estrés. Una vez se ha calculado esta eficiencia de evaporación del suelo, se vincula con humedad de suelo utilizando esta relación lineal. Una vez todo esto está calculado, pues se ejecuta el algoritmo dispatch y podemos tener la humedad de suelo a 1 kilómetro. Nuestra parcela de cultivo respecto a la malla que nos proporciona dispatch está situado al medio de un píxel y en este píxel pues el 51% está regado, mientras que la otra parte no está regado. Y todos los otros píxeles, esto es importante de recordar, como máximo hay un 22% de riego, de área regada. Entonces, lo que supone dispatch es que si la temperatura del suelo es baja, quiere decir que vamos a tener más humedad de suelo. Y si la temperatura de suelo es alta, pues vamos a tener menos humedad de suelo. Entonces se tomaron medidas gravimétricas repartidas por toda la parcela de cultivo, teniendo en cuenta pues la zonificación que se hizo previamente. Y también se instalaron sensores de humedad en 5 puntos distintos a 5 centímetros de profundidad. Y también se tomaron muestras de suelo inalterado para generar los parámetros hidráulicos del suelo. Esto es para construir el modelo con AIDRUS 1D. Que aquí tenemos el modelo que representaba 263 días, con unas condiciones iniciales de contenido volumétrico en agua del 10% y con condiciones de contorno en condiciones atmosféricas en la parte superior, que esto incluye irrigación, precipitación y evapotranspiración, drenaje libre en su parte más baja. Y bueno, en todo el perfil los parámetros hidráulicos eran uniformes. Se ejecutó el modelo y se calibró manualmente. Si pasamos a la parte de resultados ya, aquí tenemos un gráfico con los datos de humedad. En X tenéis el tiempo, en Y tenéis precipitación y riego en milímetros y humedad de suelo en porcentaje. Entonces, en color amarillo tenéis las medidas gravimétricas. En la línea verde nos representan los sensores de humedad a 5 centímetros. Estas bolitas de color negro son los valores de humedad del algoritmo dispatch. Y en estas barras de aquí, las barras con color azul marino, representa la precipitación y el color de azul más claro pues representa el riego. Entonces, si vamos a comparar los datos con sensores de humedad con las medidas gravimétricas, podemos ver que hay una buena concordancia entre los datos gravimétricos y los sensores de humedad. Pero ¿qué pasa? Que mientras con los sensores de humedad podemos tener una alta resolución temporal, porque el datalog estaba configurado para tomar medidas cada 5 minutos, las medidas gravimétricas pues no nos ofrecen la misma dinámica que nos ofrecen los sensores de humedad. Porque, como ya decía antes, pues cada vez que necesitas una medida, tienes que ir a campo y esto pues logísticamente no es viable. Por lo tanto, las medidas gravimétricas no nos sirven para el manejo del riego porque no podemos registrar la dinámica de humedad de suelo.
pero sí que nos sirven para validar si nuestros sensores pues, nos representan toda la parcela o no. Y hay que recordar que las medidas gravimétricas fueron tomadas en toda el área de la parcela de cultivo y los sensores de humedad pues, fueron instalados en 5 puntos solamente. Y podéis observar que los datos absolutos pues, son bastante semejantes. Es decir, los 5 puntos de monitorización con los sensores pues, nos representan toda la humedad de la parcela. Entonces, si vamos a comparar los sensores de humedad con los datos del algoritmo Dispatch, tenemos que dividir este gráfico en dos partes. Cuando solamente tenemos eventos de precipitación y cuando tenemos riego localizado. Riego local. Digo riego local porque era en el área era una de las pocas parcelas que se estaban regando. Es decir, que casi todos los otros píxeles estaban secos, ya que las otras parcelas pues, no tienen sistema de riego instalado. Entonces, cuando tenemos eventos de precipitación, podemos ver que los datos del algoritmo Dispatch pues, más o menos representan la misma dinámica que los sensores de humedad. Pero cuando tenemos riego local, pues el algoritmo Dispatch nos dice que la humedad de suelo está al 0%, más o menos, que esto físicamente es bastante improbable. Entonces, se tiene que ver el por qué Dispatch no puede detectar el riego local. Si transformamos los datos absolutos de humedad a datos relativos, pues podemos ver que, bueno, mientras tenemos eventos de precipitación, el algoritmo Dispatch nos puede estimar bien la humedad de suelo, pero cuando tenemos riego local, pues no lo detecta. Por lo tanto, lo que hicimos fue comparar los datos del algoritmo Dispatch de nuestro píxel, el píxel de foradada, vamos a decir, con los otros píxeles que estaban a su alrededor. Cada píxel pues tiene unas condiciones distintas. Es decir, en el píxel norte hay el pueblo de Foradada, en los laterales tenemos parcelas regadas y no regadas, y en la parte sur pues tenemos bosque y una parcela regada. Entonces estamos comparando, distintas condiciones y que esto se tendría que ver en los datos de humedad del algoritmo Dispatch. Y si lo comparamos, pues podemos ver que tenemos unas correlaciones casi perfectas. Es decir, todo estar comparando condiciones muy distintas, los datos de humedad son muy similares. Y esto es como si Dispatch estuviera midiendo como si todo fuera lo mismo. Por lo tanto, lo que decidimos hacer fue extraer los datos de temperatura de suelo, que es como los datos brutos que utiliza el algoritmo. Lo que hicimos fue extraer los datos de temperatura de suelo del píxel de Foradada, que esta es la línea en color azul, y con los datos del píxel sudoeste, que el 100% es secano. Todo el píxel está seco, siempre, excepto cuando hay precipitación. Y esto lo representa la línea de color rojo. Entonces, cada vez que tenemos una precipitación, más o menos la temperatura del suelo baja, cosa que es buena noticia. Pero si nos fijamos cuando tenemos el riego local, la línea azul tendría que ir más abajo que la línea roja, ya que en verano el suelo de esta parcela, de este píxel, está mayoritariamente pues húmedo. Por lo tanto, la temperatura de suelo según Dispatch tendría que ser más baja. Cuando más baja no lo sabemos, pero tendría que ser más baja para detectar la humedad. Y si hacemos la correlación, pues es que nos sale una correlación perfecta. Es decir, los datos de temperatura de suelo, pues su resolución pues no puede detectar
el riego local, aunque su resolución, según dicen, es de 1 kilómetro cuadrado. Y la última comprobación que hicimos pues fue comparar los datos de humedad antes y después de aplicar el algoritmo dispatch. Es decir, comparamos los datos de humedad de SMOS, que está a 40 kilómetros de resolución, con los de dispatch, que está a 1 kilómetro de resolución. Y aquí tenemos los datos con los sensores de humedad. En negro tenemos los datos del dispatch, como siempre, y en Carbaza pues tenemos los datos del satélite SMOS. Y se puede ver que realmente lo que es el algoritmo dispatch, la disgregación, pues en este caso pues tampoco aporta más información que nos puede aportar el satélite SMOS, que está a 40 kilómetros. Es decir, la humedad no es disgregada. Paralelamente ya he dicho que hicimos un modelo con el programa HYDRUS 1D y para ello pues se caracterizó la zona no saturada y aquí tenéis los parámetros hidráulicos que se generan con el sistema Hydro, que ya hemos hablado alguna vez en algún seminario online. Se ejecutó el modelo y se calibró manualmente, variando un poco algunos de los parámetros hidráulicos, que fueron el parámetro alfa, que es el potencial de entrada de aire, y el parámetro N, que es la pendiente de la curva de retención. Con esto se ajustó el modelo. Y aquí tenéis el resultado. En verde, como siempre, tenéis los valores de los sensores de humedad. En azul tenéis el modelo sin calibrar y en verde pues tenéis el modelo una vez ya calibrado, que realmente pues nos representa bastante bien lo que es la realidad, excepto en la parte final, que nos subestima la humedad y a lo mejor es por un problema con las condiciones de contorno que hemos introducido, porque realmente el modelo pues trabaja bastante bien en todo su tiempo. Como conclusiones, pues comentar que aunque los sensores de humedad nos representan un solo punto en nuestra parcela de cultivo, si zonificamos bien la parcela de cultivo, pues nos pueden representar toda la humedad en toda el área de nuestra parcela. Los datos de MODIS no tienen suficiente resolución espacial para detectar el riego local y esto hace que el algoritmo dispatch no es capaz de detectar el riego local, obviamente, pero sí es capaz de detectar la humedad de suelo cuando hay eventos de lluvias y la humedad de suelo es comparable con los sensores de humedad si se tratan con valores relativos. Y finalmente, el programa HYDRUS puede simular bastante bien la humedad de suelo en nuestra parcela. Muchas gracias y aquí tenéis mi correo por si tenéis alguna pregunta o sugerencia. Os dejo con la dirección del blog de hidrología de suelos de la Ferrer y finalmente la dirección del proyecto Marie Curie en que estamos trabajando, que es el proyecto REC. Muchas gracias y hasta la próxima.